buenas tardes. Mi nombre es Karen Vélez, pertenezco al curso 10.2. Mi grupo de trabajo está conformado por Daniel Ocaña, Lorena Malagón, Felipe Díaz, Nicolás Rodríguez y Jonathan Vergara. En esta oportunidad les contaremos sobre el ciclo del carbono. El ciclo del carbono se basa en las transformaciones químicas de compuestos que contienen carbono en los intercambios entre biosfera, atmósfera, litosfera e hidrosfera. Este ciclo es de gran importancia para la supervivencia de los seres vivos, ya que de él depende la producción de materia orgánica, que es el alimento básico y fundamental de todo ser vivo. También es un componente esencial para los animales y vegetales. Interviene en la fotosíntesis bajo la forma del CO2. Forma parte de compuestos como la glucosa, fundamental para los procesos como la respiración y la alimentación. Este gas está en la atmósfera como una concentración de más del 0,3% y cada año aproximadamente 5%. De estas reservas del CO2 se consume en los procesos de fotosíntesis. El carbono es parte fundamental y soporte de los organismos vivos, discurriendo en un ciclo de energía que fluye a través del ecosistema terrestre. En el proceso del ciclo del carbono encontramos, en primero, dióxido de carbono en la atmósfera, segundo, fábricas centrales térmicas, tercero, depósito calizo, cuarto, respiración de las raíces, quinto, descomposición, sexto, depósito de combustibles fósiles como lo es el carbono, el gas natural y el petróleo. Séptimo, emisiones del suelo y la respiración de los organismos. Octavo, respiración de los animales. Noveno, respiración de las plantas. Décimo, asimilación por las plantas. 11, respiración de las algas y de los animales acuáticos. 12, fotosíntesis de las algas. Y de 13, restos vegetales. Mediante la fotosíntesis, las plantas absorben el dióxido existente en el agua o en el aire y lo acumulan en tejidos vegetales en forma de grasas, proteínas e hidratos de carbono. Posteriormente, los animales herbívoros se alimentan de estos vegetales de los que obtienen energía. Siguiendo las cadenas tróficas, transferir esa energía a los demás animales carnívoros que se alimentan de los herbívoros. En esta energía podemos encontrar varios caminos. Por un lado, es devuelto a la atmósfera como dióxido de carbono mediante la respiración. Por otro lado, se deriva hacia el medio acuático, donde se puede quedar como sedimentos orgánicos o combinarse con las aguas para producir bicarbonatos o carbonatos. Se supone que el 71% de los recursos del carbono de la Tierra. Buenas compañeros, vengo a hablarles del ciclo biológico del carbono. Es uno de los dos ciclos que tiene el carbono. Es relativamente rápido. Se estima que el carbono atmosférico ocurre cada 20 años en ausencia de la influencia antropológica causada por el hombre. En el ciclo biológico existen 3 depósitos o shocks: terrestre, atmósfera y océanos. Este ciclo se desempeña un papel importante en los flujos del carbono entre los diversos depósitos a través de los procesos de fotosíntesis y respiración. Mediante la fotosíntesis, la planta absorbe la energía solar y el CO2 de la atmósfera, produciendo oxígeno, hidratos de carbono, azúcares como la glucosa, que sirven de base para el crecimiento de las plantas. Los animales y las plantas utilizan carbohidratos en el proceso de respiración, usando la energía contenida en los carbohidratos y emitiendo CO2 justo con la descomposición orgánica. La respiración devuelve el carbono biogénicamente fijado en los reservorios terrestres, los tejidos de la biota o permafrost,
del suelo y la turba a la Les voy a atmósfera. hablar sobre el ciclo biogeoquímico. ¿Ok? Entonces, regula la transferencia de carbono entre la hidrosfera, la atmósfera, la litosfera, o sea, océanos y suelo. El CO2 atmosférico se disuelve con facilidad en agua, formando ácido, los silicatos que constituyen las rocas, resultando iones de bicarbonato. Estos iones disueltos en agua alcanzan el mar y son asimilados por los animales para formar sus tejidos, y tras su muerte se depositan los sedimentos en forma de carbonato. El retorno a la atmósfera se produce por las erupciones volcánicas tras la fusión de las rocas que lo contienen. Este último ciclo es de larga duración, al verse implicado en los mecanismos geológicos. Además, hay ocasiones en las que la materia orgánica con el oxígeno que lo descomponga, produciéndose así la fermentación que lo transforma en carbón, petróleo y gas natural. Luego el proceso se hace de nuevo. Gracias. Buenas tardes. El carbón es un componente esencial para los vegetales y animales. Forma parte de compuestos como la glucosa, carbohidratos importantes para la realización de procesos como la respiración. También interviene en la fotosíntesis bajo la forma de dióxido de carbono, tal como se encuentra en la atmósfera. La reserva fundamental del carbono en moléculas de dióxido de carbono que los seres vivos pueden asimilar es la atmósfera y la hidrosfera. Este gas está en la atmósfera en una concentración de más 0,3% y cada año aproximadamente un 5% de estas reservas de dióxido de carbono se consumen en los procesos de fotosíntesis. Es decir, que todo el anhídrico carbónico se renueva en la atmósfera cada 20 años. En la explotación del carbono de los combustibles fósiles para sustentar las actividades industriales y de transporte, junto con la deforestación. Es una de las mayores agresiones que sufre el planeta, con las consecuencias por todas conocidas: cambio climático, por el efecto invernadero, desertificación, etc. Muy buenas, yo voy a hablar sobre el almacenamiento y captura del ciclo del carbono. Pues la captura y compresión de CO2 requiere mucha energía y aumentaría las necesidades de combustible de una central de carbón con CCS en un 25%, menos 40%. Estos otros costes de sistema se estima que aumentaría el coste de eléctricas con CCS en un 21 a 91%. El almacenamiento de CO2 se prevé que sería en formaciones geológicas profundas en las masas de aguas profundas o en forma de minerales carbonatos. En el caso de almacenamiento oceánico profundo existe el riesgo de aumentar enormemente el problema de la acidificación de los océanos, un problema que se deriva también del exceso de dióxido de carbono presente ya en la atmósfera y los océanos. Las formaciones geológicas son consideradas actualmente los sitios más plausibles de secuestro de carbono. En su 2007 Atlas de Secuestro de Carbono en Lab Internacional Tecnología de la Energía, NETL reportó que Norteamérica tiene suficiente capacidad de almacenaje para 900 años de producción de dióxido de Un problema general es que las producciones a largo plazo acerca de almacenaje seguro submarino o subterráneo son muy difíciles e inseguras, y persiste el riesgo de que el CO2
pudiera fugarse desde el almacenaje de la atmósfera. Gracias. Sé cómo sale a hacer colente. ¿Y el otro? No, lo de... Buenas tardes, buenos días. No sé. No, no lo sé. ¿Qué digo? Hola, ¿cómo estás? Nicolás, ole, mire.